Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Bendiciones. Este es el día que ha hecho el Señor y nos vamos a regocijar en Él y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Búscate una Biblia si estás en tu casa para que me puedas seguir, porque hoy tenemos un tema sumamente importante para estos tiempos. Y voy a estar predicando sobre mi último libro, 4 pasos para recibir sanidad, el cual estamos promocionando para que gratis, aquellos que nos llamen, tenemos los teléfonos, aquellos que nos llamen y nos den su dirección, le vamos a enviar totalmente gratis una copia del libro. Y sé que va a ser de bendición para cada uno de ellos. Bueno, saludamos a todos los hermanos, a los hermanos de la familia y la fe y a aquellos que también simpatizan con nuestro ministerio. Gracias a Dios, hemos vuelto nuevamente a poder transmitir por Facebook, que estábamos veteados en eso, pero ya, gracias a Dios, podemos llegar ante ustedes. Y también por la aplicación de la iglesia. Y si usted no tiene la aplicación de la iglesia, nosotros tenemos un canal 24 horas transmitiendo diferentes predicadores de fe especialmente, y usted puede bajar la aplicación. Es Familia Visión HD, Familia Visión HD, y la baja a su celular y así nos puede estar viendo las veces que pueda. Lo puede hacer en su carro, en su casa, donde quiera. Y también tenemos el sistema Roku, donde también puede bajar la aplicación, la misma Visión, Familia Visión HD. Y eso lo puede ver en su televisor. La mayoría de la gente hoy en día tienen televisores inteligentes donde le da la opción de poder accesar Roku y así nos puede ver en su casa y puede ver toda la programación que tenemos, que es una programación de fe. Ahí no se nos cuela ningún incrédulo, ahí no se nos cuela ningún tradicional. Ahí lo que ponemos son personas que yo sé que van a edificar su vida. Es bien importante eso. Sé que estamos viviendo un tiempo que nunca habíamos imaginado que pasaría, esto con el coronavirus, pero algo bien importante que debemos saber es que esta plaga, esta contaminación con este virus no viene de parte de Dios. Ayer yo vi a un evangelista diciendo que él no sabía si venía de Dios o si Dios lo había permitido o si Dios tenía un propósito. Y yo digo, Dios mío, pero qué clase de gente lo que hacen es confundir a la gente.
Este virus fue fabricado, o mejor, fue creado, mejor dicho, en un laboratorio y fue propagado. Esto es obra del hombre, no obra de Dios. ¿Que estos son señales de los últimos días? Eso es así. Dios, por medio de su palabra, nos advirtió de estos días las cosas que iban a pasar, pero no dijo que Él las iba a provocar. Él dijo que iban a pasar, que mucha gente, el amor de muchos se enfriará, el carácter de las personas, las señales, los terremotos, las guerras, pero una de las cosas que tenemos que comprender es que guerra hemos tenido hace tiempo. La primera guerra que vemos en las Escrituras fue cuando Caín mató a Abel. Ahí empezaron las rivalidades. Y eso ha seguido siempre. Terremotos hemos tenido siempre. En los tiempos bíblicos también habían terremotos. Y hay otras señales que sí están vigentes en estos días, donde tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Pero lo importante es saber que Dios no tiene nada que ver con esto. Si usted me dice, pero Dios lo permitió, Dios permite todo lo malo que pasa aquí en la tierra. Eso no quiere decir que es su voluntad. En la tierra la gente asesina, la gente viola, la gente roba, la gente hace un sinnúmero de cosas. Dios las permite, pero eso no quiere decir que sea su voluntad. Pero hay muchos cristianos que esta es su manera de pensar. Si Dios lo permitió, Dios tiene un propósito. No. Dios no tiene propósito con las obras del diablo. Dios no usa al diablo. El que diga que Dios usa al diablo no sabe ni dónde está parado. El diablo es enemigo de todo lo que tiene que ver con Dios. Dios no usa al diablo. El diablo hace sus cosas por su cuenta. Pero algo que tenemos que saber es que nosotros como cristianos y como iglesia tenemos autoridad sobre todas las obras del diablo. Jesucristo vino aquí a la tierra a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer la enfermedad, vino a deshacer el pecado, vino a deshacer toda aquella obra mala que el diablo había propagado en toda la humanidad. A eso vino Jesús. Él fue ungido para eso, para traer buenas noticias, para traer liberación, para traer redención. La palabra redención quiere decir liberación, comprar de nuevo, algo que está empeñado, algo que está que ha sido vendido, pues rescatarlo nuevamente para atrás. Nosotros hemos sido redimidos de toda maldición. La maldición no tiene lugar en nosotros. Si usted la recibe como parte de Dios, ya eso son otras cosas. Es lamentable que hoy en día le enseñan a la gente que las maldiciones son un proceso de Dios. Eso es una herejía, eso no es escritural, eso no tiene fundamento en la escritura. Ninguna enfermedad es un proceso de Dios. Jesús no anduvo procesando a la gente diciéndole, te voy a poner una enfermedad para que pases por ese proceso y subas de nivel, como muchos dicen, para que tengas un mejor carácter, para que seas mejor cristiano, para saber dónde está tu fe. Ese no es Dios. Dios no pone las obras del diablo sobre sus hijos, y mucho menos sobre el cuerpo de Jesús, que somos la iglesia. Todas esas falsas doctrinas que constantemente usted la oye por la radio, por la televisión, de predicadores buen intencionados, pero faltos de conocimiento, no conocen lo que es la redención, no conocen lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ninguna cosa, óigame bien, ninguna cosa que Jesús llevó en la cruz, que Dios puso en Jesús en la cruz, estoy hablando de la enfermedad y el pecado, jamás Dios lo va a poner sobre ti, que eres su hijo, que eres su cuerpo. Jamás. Si a ti te dicen que esa enfermedad es una prueba de Dios, te están mintiendo. Si te dicen que esa enfermedad Dios la ha permitido para glorificarse, te están mintiendo. Si te dicen que esa enfermedad es un propósito de Dios para hacerte crecer, te están mintiendo.
Si te dicen que esa enfermedad o ese problema que tú tienes, Dios lo trajo para edificar tu fe, te están mintiendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no por los problemas, no por las persecuciones ni por ninguna enfermedad. La enfermedad viene de parte de Satanás, no viene de parte de Dios. Algunas nosotros nos las buscamos, pero no viene de parte de Dios. La Escritura nos enseña bien claro que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay sombra de variación. Toda buena dádiva, todo buen regalo viene de nuestro Padre que está en el cielo. Él no manda enfermedades a sus hijos. Él no manda problemas a sus hijos. Los problemas están en el mundo. Jesús lo dijo bien claro. En el mundo, lo que el mundo te va a ofrecer es aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Él venció y nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, no podemos aceptar las obras del diablo como obra de Dios. Y es lamentable que hay tantos predicadores que le adjudican a Dios todas las obras del diablo. Y dicen que Dios ha permitido esto con un propósito. No. El hombre es quien ha causado esto. Y todo lo que el hombre haga, Dios lo permite. Porque el hombre tiene libre albedrío de poder hacer con su vida lo que le dé la gana. Si aquí se estuviese haciendo la voluntad de Dios, todo el mundo fuera cristiano. Si aquí se estuviese haciendo la voluntad de Dios, todo el mundo le serviría a Dios. Pero sabemos que no es así. ¿Cuántas veces Dios ha tratado con la humanidad y hemos encontrado que la mayoría no le acepta, la mayoría no quieren creer en Él? Algunos creen intelectualmente, pero no le creen a Él. Yo he oído predicaciones que dicen, Dios está en control de todo. No te preocupes que Dios está en control. ¿Sabe que eso es una mentira? Dios nunca ha controlado al ser humano. Si Dios controlara al ser humano, entonces seríamos marionetas. Y no somos marionetas, tenemos una libre voluntad. Cuando alguien controla algo, no tiene que dar mandamiento, porque Él controla. Y hay personas que piensan que Dios tiene el control de todo y que todo lo que pasa está bajo la voluntad de Dios. Y eso es erróneo. Eso no es real. Eso es una falsa enseñanza. Eso no es lo que enseña la Escritura. Jesús en una ocasión se paró frente a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar o como la gallina junta sus polluelos? Y no pudo. De Génesis a Apocalipsis, Dios nunca ha podido controlar al ser humano. En su mismo pueblo en ocasiones se fue en rebelión en contra de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Le mataban los profetas. Le mataban a los enviados. No mataron a todos los apóstoles. ¿Usted cree que eso era la voluntad de Dios? No. No todo lo que pasa aquí abajo es la voluntad de Dios. Pero Dios permite todo, lo bueno y lo malo. Dios te da un mandamiento. Mira, no hagas esto, pero tú eres quien decide si lo haces o no lo haces. Cuando Dios puso en el huerto del Edén, cuando Él puso el árbol prohibido, le dio la opción a Adán y ahí fue que activó su voluntad. Porque ya Adán podía escoger o seguir a Dios o no seguirlo, obedecer a Dios o no obedecerle. Y Adán escogió no obedecer a Dios. Y a causa de eso, dice la Escritura, que la maldición o la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos capítulo 5, déjame buscarlo aquí un momentito. Capítulo 5 y verso 12, dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Quién le abrió la puerta a la muerte? ¿Quién representa la muerte? El diablo.
¿Quién le abrió la puerta? Adán. No fue Dios, no era la voluntad de Dios que eso sucediera, pero como Dios le dio esa voluntad al ser humano y ese libre escoger al ser humano, pues Él no podía pararlo, porque entonces estaría controlándolo y Dios no controla al ser humano. Toda persona que me está viendo sabe, si es honesto, de que Dios no te controla, que tú en ocasiones haces lo que te da la gana. Y sabiendo hacer lo bueno, haces lo malo. ¿Verdad que sí? Porque Dios no te tiene control. Hay cosas que están ya predichas, profetizadas, que se van a dar porque ya Dios vio el futuro. Dios tiene la capacidad de poder ver el futuro y decirnos a nosotros, mira, va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a pasar esto otro. Y nos puede alertar de las cosas que han de venir. Pero tenemos que tener cuidado porque no todas las cosas que están señaladas aquí que han de venir es porque Dios las va a provocar, sino que Dios sabe que esas cosas van a pasar porque el hombre, mientras más se evoluciona, más se aparta de Dios y más malo se pone. Por eso es que la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad, usted bien sabe, si usted razona, cada día se multiplica más. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy vemos que tanto la prensa como los medios de televisión lo que propagan es el pecado. Y lo aceptan como algo natural. Sin embargo, persiguen a la iglesia, critican a la iglesia, hablan mal de la iglesia. A nosotros los pastores nos tildan de ladrones, de pillos. Y si pedimos una ofrenda, dice que estamos robando el dinero y que los hermanitos son unos zánganos que dan dinero para el pastor y no saben que la mayoría de la iglesia tienen un presupuesto. Esta iglesia tiene un presupuesto y hay que pagar al banco y hay que pagar seguro y hay que pagar de todo lo que la luz, que dicho sea de paso, me vino la luz más cara que ahora que está cerrada la iglesia que cuando estaba abierta. No me explico eso, pero lamentablemente pasó. Pero Dios ha querido que el ser humano haga su voluntad. Siempre ha querido que el ser humano haga su voluntad, pero nunca lo ha logrado. Nunca lo ha logrado 100% de que el ser humano haga su voluntad. Y eso no tengo ni que citar las Escrituras. Usted sabe que es así. Por lo tanto, no acusemos a Dios de lo que hace el enemigo, de lo que hace el hombre. Toda esta pandemia ha sido producto de la mente humana, de la maldad humana. Ha sido creado en un laboratorio un virus que ha matado a un sinnúmero de personas. El mismo hombre se mata a sí mismo. En la guerra no es que Dios provoca las guerras. El hombre toma la decisión de entrar en guerra. Y todo es la raíz de todo eso es dinero, bienes materiales, pero no podemos culpar a Dios de eso. Dios es bueno. ¿Sabe que es lamentable que a muchos cristianos le da trabajo pensar de que Dios es bueno? A mí me han dicho, pastor, usted tiene que predicar el fuego consumidor. Yo no tengo que predicar fuego consumidor. Yo tengo que predicar buenas noticias. Jesús me dijo que fuera que predicara el Evangelio. El Evangelio no es fuego consumidor. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio verdadero que nos enseña. Jesús no andaba predicando fuego consumidor. Él enseñó las cosas que iban a pasar, pero no andaba diciéndole a la gente, conviértete porque el diablo te va a llevar, conviértete por esto. Que sí. No. La gente venía a Jesús porque lo reconocían, lo aceptaban como el Mesías y aceptaban el señorío de Jesús. No por miedo. En estos días mucha gente usa el mensaje para meterle miedo a la gente, para tratar de que la gente venga por mire, en los tiempos de Noé,
no estuvo predicando un sinnúmero de tiempo. ¿Sabe qué? La gente no se convirtió. La gente no entró al arca. Los animales fueron más inteligentes que entraron al arca, pero la gente no. Solamente su familia fue la que se salvó. Porque cuando el corazón de la gente está endurecido por el pecado, el que tú le anuncies juicio, el que tú le anuncies que fuego va a caer del cielo, a ellos no les importa. Muchos de ellos creen que nunca pueden venir a una iglesia, que nunca le pueden servir al Señor por lo malo que han sido. Y si usted le va a añadir más a eso, pues entonces es peor todavía. Pero cuando la benignidad de Dios, cuando se predica el verdadero mensaje del Evangelio, que son buenas noticias, que tú le digas a las personas, no importa tu condición, no importa lo que hayas hecho, no importa si has hecho el pecado más grande que tú piensas que has hecho, Dios tiene provisto para ti perdón. Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios quiere salvar tu vida. Él no te va a estar tomando en cuenta los pecados que cometiste. Él lo único que quiere es que te reconcilien. El problema no es el pecado para Dios. Para Dios el pecado no es problema porque ya Él lo resolvió, ya Él lo puso en Cristo. En la cruz Jesucristo llevó todos los pecados de la humanidad. El problema es que la humanidad no recibe ese perdón. El problema es que la humanidad no recibe esa salvación. Y son pocos los que la reciben. Pero algunas veces nosotros, con nuestra predicación, cuando no usamos sabiduría ni verdaderamente usamos las Escrituras como debe ser, lo que hacemos es que ponemos barreras, nos ponemos en el camino y no dejamos que la gente entre, metiéndole miedo, poniendo a Dios como un ogro. Cuando usted oye a una persona decir, Dios permitió este cáncer, me puso este cáncer para probarme, el que está allá afuera dice, uy, ¿qué clase de Dios es ese? Que le pone un cáncer a sus hijos para probarlo. Eso no lo encuentras aquí. Jesús anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios su Padre estaba con él. Fíjese cómo dice, ahí está la Trinidad completa. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, no haciendo males, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los tres estaban de acuerdo. Y fíjate que dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir, escúcheme bien, use la inteligencia, que eso no te lo dieron para de adorno. Todos los que Jesús sanó estaban siendo oprimidos por Satanás, no por Dios. No había ni uno siendo probado por Dios. No había ni uno siendo procesado, que eso es lo moderno hoy. Estoy pasando por un proceso. Porque si Dios, que después de ese proceso vas a salir brillante. Mentira. Están mintiendo, eso no es evangelio. Eso es un invento, que alguien se inventó el proceso y el proceso y el proceso. Y entonces dicen que Dios te está procesando de que para hacerte mejor cristiano, para subirte de nivel, para bregar con tu carácter, para hacer yo no sé qué rayo, para traerte más fe. La fe no viene por las complicaciones de esta vida ni por los problemas, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted me puede decir, pero yo oí el gran predicador que dijo eso. Pues a mí no me importa el gran predicador es el Espíritu Santo a través de su palabra. Yo puedo ir a cualquiera, no me importa el rango que tenga en el Evangelio, yo lo paso por aquí. Y una de las cosas que no le permite a la gente recibir son sus sistemas de creencia. Cuando usted cree esas patrañas, esas mentiras, usted no usa su fe.
Aquí estoy yo como Dios quiere. Oh, Dios mío, ¿cuándo tú me vas a sacar? Quítame esta prueba. Ya no puedo más. Ay, Señor, no puedo. ¿Por qué? Porque cree que es Dios el que te está oprimiendo. Entonces no enfilas tus cañones a donde tienes que enfilarlos. A Satanás, que es el que te está oprimiendo. Que él es el único adversario al cual tú tienes que reprender. Dios no es tu adversario, Dios es por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínate cuando tú crees que Dios está detrás de tu problema, tú no tienes esperanza. Tú dices, ¿qué voy a hacer yo si Dios Todopoderoso es el que está detrás de esto? Pues ¿qué voy a hacer yo? Esperar que Él en su misericordia pues me quite esto. No. Los otros días yo oí una persona que estaba hablando estaba criticando a los que dicen, a los que decretan y a los que confiesan, a los que declaran. Hay gente que habla mucho en contra de eso. ¿Y sabe por qué lo hacen? Por ignorancia. Porque Jesús nos enseñó a declarar. Y declarar es decir lo mismo que Dios dice. Si eso es malo, si eso no es, si eso es falsa doctrina. Falsa doctrina es decir lo que el diablo dice. Y muchos predicadores dicen lo que el diablo dice. Que Dios está pasando a la gente por prueba, que les puso una enfermedad, que le puso un problema, que permitió esto para glorificarse. Y todas esas cosas que uno oye cada día. Sin embargo, Dios está por nosotros, no está en contra de nosotros. A mucha gente le cuesta trabajo pensar que Dios es bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Dios no tiene ningún propósito con cosas malas. Jesús, a todos los que sanó, estaban siendo oprimidos por el diablo. No había ni uno. Usted no lo encuentra aquí, usted lo encuentra en libros de texto y tal vez en comentarios teológicos y en la teología moderna, pero aquí tú no encuentras a ninguno que Jesús enfermó con un propósito, a ninguno. No encuentra a ninguno que Jesús sanó que estaba siendo probado por Dios. Aquí tú no lo encuentras. Lo encuentras en las predicaciones, pero no aquí. No encuentra a ninguno que Dios estaba procesando para enseñarle algo. Aquí no. Aquí no lo encuentra. Si Dios nos quiere enseñar, mira, aquí tiene su palabra. Dios constituyó a unos apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, para edificar la iglesia. No constituyó enfermedades, tragedias. Yo he oído personas decir, bueno, pero yo con lo que pasé aprendí algo. Bueno, con todo, mira, si te das un martillazo en el dedo gordo del pie, vas a aprender algo. De que eso duele. Pero eso no quiere decir que era a propósito de Dios. Amén. Algo bien importante que yo hablo en este libro, 4 pasos para recibir sanidad, es que para usted poder recibir sanidad tiene que sacar de su mente todas esas malas enseñanzas, todas esas malas predicaciones que no permiten que tu fe sea desatada. Porque en el momento en que usted cree que Dios tiene un propósito con lo que le está pasando, ya usted anula su fe. Y como estaba diciendo ahorita, que la persona que estaba criticando a los que confiesan o dicen que eso no es bíblico. Bueno, Jesús dijo esto en Marcos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Pero oye esto. En
En la Escritura nos enseña claramente en Marcos 11, Marcos 11, 23, Jesús dijo a sus discípulos, y esto nos lo dice a nosotros también, cuando Jesús le dijo a la higuera, nadie coma más fruto de ti, y al otro día cuando pasaron nuevamente por el lugar, Pedro vio que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Jesús aprovechó para darle una lección de fe a sus discípulos. Y les dijo, porque de cierto os digo, cuando Jesús decía de cierto os digo, era porque iba a decir una verdad absoluta. Porque de cierto os digo que cualquiera, usted está incluido en los cualquiera. Aquí está hablando de todo el mundo. Cualquiera que dijere a este monte algo en específico, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Pero algunas veces personas, si uno dice esto, que eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús, dicen, nosotros que queremos violar la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al monte que se salga? Tenemos que pedirle a Dios que lo haga. No, aquí no dice que le pidas a Dios que lo haga, aquí dice que lo hagas tú. La Escritura dice, sométete a Dios, resiste al diablo y de vosotros, no de Dios, de vosotros huirá. ¿Quieres cambiar la Biblia? Pero aquellos que enseñan la soberanía de Dios absoluta, que no saben ni lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es que Dios controla todo. Eso no es lo que quiere decir soberanía. Soberanía quiere decir que no hay nadie por encima de Él. Él es el más poderoso. Esa palabra soberanía se le daban a los reyes, a todos aquellos que estaban en eminencia, se le llamaba soberano. Dios es soberano, pero no controla el mundo. No controla a la gente. Tú tienes un libre albedrío. Y entonces hay gente que usa la soberanía de Dios para decir que Dios cumple su palabra si en su soberanía quiere. Pues entonces, si es así, óigame lo que voy a decir, porque esto va a darle un cantazo a muchos. Si Dios promete algo y luego en su soberanía no lo cumple, es un mentiroso. No se puede creer en Él. Su palabra no vale nada. Pero sabemos que eso no es así. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Si Dios cumple algo, si Dios promete algo, lo cumple. El problema es que algunas veces nosotros no llenamos el requisito para recibir. O no tenemos fe para recibir. La gente dice, no, por más fe que tú tengas, Dios va a hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano. Bueno, si la fe tú la quieres usar para algo que no está aquí, que no está prometido aquí, pues tú no tienes garantía de que Dios lo haga. Pero si es una promesa de Dios, Dios está sujeto a su palabra. Dios es íntegro. El día que Dios no cumpla con su palabra, viene a ser un mentiroso. Y si fuera un mentiroso, el universo completo que está sustentado con la palabra de Dios se va al abismo, se cae, se destruye. Dios está atento a su palabra para cumplirla. Ahora, lo que pasa es que nosotros, oyendo tanta incredulidad, y no sabemos recibir de parte de Dios, no sabemos ni lo que es fe. Mucha gente no sabe lo que es fe. Ellos viven basados en los sentidos. Lo sensorial es lo que lo domina. ¿Sabe qué es lo que es sensorial? Los 5 sentidos. La mayoría de la iglesia es guiada por los 5 sentidos. Lo que ven, lo que palpan. Aquí está Dios porque lo siento. Ay, se me pararon los pelos. Aquí está Dios. Aunque a mí se me paren los pelos o no se me paren los pelos, Dios está en mí por medio de su Santo Espíritu. Nosotros los cristianos somos templos del Espíritu Santo.
Él no nos deja y nunca nos desampara. Yo no tengo que sentir, eso es cosa de niño, eso es cuando el que es bebé en el Señor anda buscando emociones, anda buscando que le emocionen, que la predicación los emocione y el moño que se vaya y brincar y saltar. ¿Por qué? Porque son niños, buscan emociones. La persona madura lo que busca es la verdad, es sólido en la palabra. El niño, cuando yo empecé en el Señor, yo buscaba emociones. Me gustaba ir a los cultos donde brincaban y saltaban, porque buscaba emociones, no buscaba fundamento, lo que buscaba era emociones. Y si el predicador no me emocionaba, yo decía, ay, no estuvo bueno. Porque no buscaba conocimiento, lo que buscaba era emociones. Y hay que ver cuando tú los ves por las redes, personas hablando, algunas veces hasta cosas contrarias a la Escritura, pero como empiezan a hablar en lenguas, que eso es un error, de estar cogiendo las redes para estar hablando lenguas. Eso es un error. Si Pablo estuviese hoy presente, le diría, eso no se puede hacer, porque eso no atrae a la gente. Eso es lo que la gente dice, esta gente son unos locos. Porque no están usando sabiduría. Y tú ves que cuando tú ves a esas personas que tú los ves, que ponen una musiquita atrás y empiezan a emocionar a la gente y a decir que Dios le dijo y que Dios le dijo y que Dios le dijo y Dios me dijo esta mañana y esto, que si esto, y Dios te dice hoy que si esto, y tú ves la gente ponchando, ay, amén, gloria a Dios, aleluya, ay, habla Jehová, ay, que si esto, que si lo otro, y todo es emocionalismo. Pero cuando tú vienes a pasar todo eso por la Escritura, te das cuenta de que nada tiene que ver. ¿Usted piensa que Jesús predicaba de esa manera, que Pablo predicaba de esa manera? ¿Que los discípulos predicaban de esa manera, emocionando a la gente? No. Pablo buscaba que la gente recibiera conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad. El conocimiento es lo que te da fundamento para estar firme cuando el diablo te ataca, cuando el diablo viene contra ti. Jesús dijo y comparó a aquellos que reciben la palabra y la oyen y la hacen. Él los comparó con personas que edifican su vida, edifican su casa sobre la roca. Cuando viene el río con ímpetu, cuando vienen los vientos, esa casa permanece firme. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento, la roca, que es Cristo, la palabra, el verbo. Pero aquellos que son superficiales, que hacen su casa en la arena, que lo que andan buscando es emociones y no le importa el fundamento, no buscan la palabra, no buscan la roca, lo que buscan es que el predicador bote espuma por la boca y le diga, y a su nombre, y a más nombre, y un grito de júbilo, y esto, y lo otro, y esta palabra, recibe esta palabra. Y esa mucha emoción, pero no hay solidez, no hay conocimiento. La palabra dice en Oseas que mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento viene a través de la palabra, no a través de las emociones, no a través que se te paren los pelos, que hable lengua, que brinque y salte. Esas cosas tienen su lugar, pero eso no es lo que te va a crear a ti solidez. Muchos buscan la emoción, pero no buscan la verdad. Y yo he conocido un montón de cristianos. Yo llevo 40 años y pico de años ya en esto. Y he visto muchos cristianos, muchos predicadores que hoy ya ni existen. Y algunos se fueron atrás. Que usaban mucha emoción, pero no tenían solidez espiritual. No tenían solidez en la palabra. Y cuando vino el río, cuando vino la tempestad, grande fue su ruina. Eso lo enseñó Jesús. Nuestro fundamento es la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a buscar conocimiento, a llenarse de la palabra de Dios, no viene a buscar emociones. Si usted viene a la iglesia a buscar emociones, a brincar y a saltar, pues usted es un emocional, usted es un niño en el Señor. Aunque tenga 20 años en la iglesia, aunque tenga 40 años, usted todavía es un niño, usted es un bebé espiritual. La persona madura busca conocimiento, porque el conocimiento te da solidez. Tú necesitas conocer a Dios.
No todo el que está en la iglesia conoce a Dios. Aceptó a Dios, es salvo, eso no hay problema, pero no todo el mundo conoce a Dios. Jesús vino a dar a conocer a su Padre. Y tú quieres conocer mejor a Dios, mira a Jesús. Todo lo que Jesús hizo, cómo trataba con la gente, cómo era con la gente, así es su Padre. Porque Él nada hizo por su cuenta. Él no habló nada sino lo que oyó de su Padre. Jesús mismo lo dijo. Yo no hago nada sino lo que oigo hablar de mi Padre. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús anduvo haciendo bienes. Y uno de los pasos que yo hablo en este libro es saber que es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Mucha gente cristiana pone en duda eso, tienen dudas sobre eso. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Entonces pone la televisión y oye un predicador diciendo que Dios tiene un propósito, que que eso es un proceso de Dios, pues entonces ya le he creado duda. Santiago dice que el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. La Escritura enseña bien claro que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes ir ante Dios con una incertidumbre. Eso no es fe. Tienes que ir con fe. Usted sabe que Jesús, en Marcos capítulo 5, vamos a buscarlo aquí, para darte bien la escritura. Jesús no pudo hacer milagros, salvo que salvó a algunos pocos, sanó a algunos pocos, porque la gente no le creyó. Dice que no pudo, no que no quiso. Y una de las cosas que él dijo fue que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En el capítulo 6 de Marcos, dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar. Jesús enseñaba en la sinagoga y predicaba el evangelio del reino en el pueblo. Porque Jesús sabía que las personas que iban a la sinagoga lo que necesitaban era conocimiento, era recibir palabra para crear fundamento, no emocionalismo, fundamento. El pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de instrucción. El conocimiento viene a través de la instrucción. Y si no se te instruye, pues, y solamente se te emociona y se te predican cosas inventadas, cosas que están en moda, algo que se inventó alguien por allá, pues entonces tú no creas fundamento. Tú lo que creas es, lo que recibes es duda. Dice, y enseñaba en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Pero habían otra gente que decían esto. No es no es este el hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judá y de Simón. Quiere decir que Jesús tenía más hermanos. ¿No están también con nosotros sus hermanas? También tenía hermanas. Y se escandalizaban de él. En otras palabras, adiós, pero este no es el hijo de, por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo. Ay, pero este no es el hijo de Juanita, el que se crió siendo un bandido por allá afuera. Porque hay gente que piensa.
Y así juzgaban a Jesús. Aún sus mismos familiares creían que Jesús estaba loco. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, o en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Ve lo que está diciendo él? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, familiares, y en su casa. La gente pensaba que los hermanos de Jesús creían en él. No, la mayoría de ellos al principio no creyeron en él. Y pensaba que estaba fuera de sí y que estaba loco. Y el verso 5 dice algo que en una ocasión una hermana que vino a esta iglesia se ofendió porque viene con esa idea de que Dios todo lo puede hacer. Dios tiene el poder de hacer todo, pero Él se limitó con su palabra. Dios no puede mentir. Dios no puede violar su palabra. Dios es un Dios de ley y de orden. Dios no viola su palabra. Entonces, cuando ella oyó que yo dije, aún citando la Escritura, porque cuando uno está programado con la religión y con ciertas creencias, es bien difícil sacar eso de su consciente de las personas. Y aunque tú le muestres por la Biblia y dices, no, a mí me enseñaron esto desde que yo me convertí, eso es lo que es, y aunque usted me enseñe que no es verdad, yo no lo voy a creer, yo voy a creer lo que antes me enseñaron. Y algunas veces los programan a eso, le dicen, si alguno viene con otro evangelio, no le crea, pero hay que ver si lo que yo estoy hablando es el evangelio, o que lo que el predicador le está hablando es el evangelio verdadero. Porque esa escritura la puedes usar tú la pueden usar cualquiera, los testigos de Jehová, los mormones, pueden usar la misma escritura. Ok. Verso 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El soberano Jesús no pudo, no que no quiso, no pudo. Dios con nosotros no pudo. Si él hubiese querido que su voluntad se hiciera por encima de la incredulidad de la gente, lo podía hacer, pero Dios es un Dios de ley. Si no crees, no te salva. Si crees, te salva. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si no creyeres no verás nada. Todo se recibe por fe. El justo por la fe vivirá. A esto le molesta mucho teólogos modernos que no creen en la fe. Que ellos que no, la fe no puede, ellos dicen la fe no puede violar la soberanía de Dios. Es que la fe no viola la soberanía de Dios. La fe se apropia de lo que Dios ya ha provisto, que son dos cosas diferentes. Dios ha provisto sanidad para su pueblo. David decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y de bendiciones y de beneficios. La sanidad es... Ya David decía que era un beneficio. La sanidad para mí es un beneficio. La sanidad para mí es un hecho. Yo lo que tengo que recibirlo por la fe. Pues vamos a leer. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Algunos, sanó a algunos, pero no pudo hacer milagros en su propia tierra. Porque aquí te lo dice. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrías las aldeas alrededor, enseñando, no manipulando a la gente, no emocionándolo, sino enseñándoles. La enseñanza no se olvida fácilmente, las emociones se olvidan. ¿Sabes? Tú no puedes ir ante el diablo a reprenderle, a decirle, diablo,
Yo dancé esta mañana en la iglesia. Yo hablé lengua. Yo me revolqué por el suelo. Yo brinqué y salté. Se me pararon los pelos. No, tú no puedes ir con eso. Mire, Jesús fue bautizado. Oiga esto. Jesús fue bautizado. En el momento en que fue bautizado, Dios habló del cielo. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió como paloma, no en forma de paloma, sino como paloma. Vino sobre él, como cuando una paloma desciende. Tuvo esa experiencia. De ahí sale a un ayuno de 40 días. Después de ayunar 40 días, ¿sabe quién se le presentó? ¿La gloria de Dios? No, se le presentó el diablo. ¿Sabe lo que ayunar 40 días para que el diablo se te presente? Pues eso le pasó a Jesús. Y el diablo vino a tentarlo. Y una de las primeras cosas que le dijo fue, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque sabía que tenía hambre. Y Jesús no le dijo, mira, estate tranquilo. Estate tranquilo porque hace 40 días atrás mi papá habló desde los cielos y dijo que yo era su hijo amado. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús usó el conocimiento de las Escrituras. Escrito está. Declaró lo que la palabra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando viene la enfermedad, usted declara, por sus heridas yo fui sanado. Él llevó todas mis enfermedades. Él se hizo enfermo para que yo fuera liberado. Cristo llevó toda maldición sobre sí mismo. Eso es declarar lo que Dios ha hecho. La palabra dice, dígalo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Tú y yo hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos sentados juntamente con Cristo, hemos resucitado juntamente con Él. Nuestra posición es, y otra parte, aparte de nuestra posición, hemos heredado todo lo que Jesús heredó. Somos coherederos con Cristo. Tenemos su nombre, que es sobre todo nombre, que nos ha sido dado para defendernos y para poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. ¿Ah? Tenemos el Espíritu Santo morando 24 horas dentro de nosotros. ¿Lo sienta usted o no lo sienta? ¿Usted anda por los sentidos? Pues usted si anda por los sentidos necesita que los pelos se le paren. Sentir corriente o sentir que el cuero se te ponga como gallina. Eso es andar por los sentidos. Y no digo que es malo cuando eso pasa, pero el que tiene conocimiento de la palabra no necesita esa señal. Porque sabe que el Espíritu Santo mora en él. ¿Me están entendiendo? Y es bien importante saber eso. Pues fíjese que Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú le crees a Dios hoy, Dios hará milagros. ¿Ah? No es cuestión de que un predicador te diga, el milagro tuyo ya está ahí por la esquina. El milagro tuyo viene sin tú creer. Los milagros se conquistan por medio de la fe, creyendo en lo que Dios ha dicho. Igual que la sanidad divina es un beneficio. Ya Jesucristo llevó nuestras enfermedades, igual que llevó nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es recibirlo por fe. Yo recibo mi sanidad y declarar con mi boca lo que Dios dice sobre eso. Por sus heridas yo fui sanado. Y te hablas a ti mismo. Bendice alma mía a Jehová, bendice mi mente a Jehová. Él es el que sana todas mis dolencias, el que me corona de favores, el que me rejuvenece como el águila. Tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La mayoría de los cristianos no saben sus derechos. Lo que le han predicado es condenación, su falta, condenación y solamente su falta, lo malos que son. Y después terminan las predicaciones, pasen al frente todos a arrepentirse. Y siempre la misma dinámica. Yo estuve 2 años en 2 iglesias.
en 2 iglesias pentecostales rajatabla. De esas de santidad, santidad, santidad. Que de hecho, estuve en 2 iglesias porque me votaron de una. ¿Sabes por qué me votaron? Porque fui a una campaña de Gille Ávila. Y cuando fui el domingo a la iglesia, me dijeron, los que se fueron para la campaña de Gille Ávila, se pueden quedar por allá. Me votaron. ¿Dónde fue eso? Movimiento Misionero Mundial. No, pero no diga eso, pastor, que eso hace daño. Yo digo la verdad. Y en la otra iglesia, que fue con la cual yo fui a la campaña de Gille Ávila, pues me fui para allá. Y en las 2 iglesias, nunca vi un milagro. Nunca vi gente sanarse. Nunca. Ahora mucho brinco, mucho corre, pero nunca. ¿Por qué? Porque no se enseñaba. No se enseñaba. Se hablaba de eso. Sí, Dios hace milagros, pero nunca se veía. La mayoría de los testimonios eran negativos. Dios me está dando duro, hermano, oren por mí, que el diablo me está dando duro. Esta semana ha sido terrible. Las malicias, hermano, oren, porque hay muchas malicias que me están atormentando. Y digo, ¿qué clase de cristianismo es ese? Un cristianismo lleno de malicia, de maldiciones y de enfermedades. Nunca vi que llamaron al frente para orar por la gente, para imponer manos, para ser sanado. Algunas veces lo que ponían era a la hermana Chencha, aquella que estaba pensando en las habichuelas que dejó allí ablandando en la casa. Hermana Chencha, ore por los enfermos. Y la hermana Chencha se paraba y decía, oh Señor soberano, Dios, tú que estás en los cielos. Y así una retórica, toca aquel y toca ayer, y ves allá, y ves a las cárceles, y ves a los hospitales. Óigame, no mandemos a Dios a hacer lo que Dios nos mandó a nosotros. Hello. Y entonces la hermana Chencha terminaba diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, si es tu voluntad. La hermana Chencha estaba orando y no sabía cuál era la voluntad de Dios. Antes de orar, usted debe saber cuál es la voluntad de Dios, para que no pierda su tiempo. La palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero la falta de conocimiento trae destrucción al pueblo de Dios. Porque no se está enseñando a la gente, no se está adoctrinando bien a la gente. Se le troncha la fe, diciéndole que Dios tiene un propósito con la enfermedad. Cuando tú crees eso, que Dios tiene un propósito con la enfermedad, pues tú no peleas en contra de ella. Tú no la resistes. Tú dices, aquí estoy yo como Dios quiere. Y el enemigo toma ventaja sobre ti. Y yo he visto a muchos morir antes de tiempo. A lo mejor usted piensa, hermano, pero si alguien muere es porque Dios se lo llevó. No, hay gente que se lleva a sí mismo. Hay gente que muere antes de tiempo. No hay un día señalado allá arriba donde dicen, fulano de tal va a morir casi tal día porque yo lo quiero así. No. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Quiere decir que tú los puedes alargar y los puedes acortar. Si tú eres de las personas que come mucha chatarra, tú estás acortando tus días. Si tú no te alimentas bien, tú estás acortando tus días. Si haces cosas indebidas, tú estás acortando tus días. Si tú te expones al peligro, tú estás acortando tus días. Si tú sales de tu casa por ahí, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que me da la gana, que el gobierno que se cree que me va a mandar a mí, y pues tú estás buscando que la muerte llegue a tu casa. Y después no digas que es Dios, pues, Señor, ¿por qué lo permitiste? No, fuiste tú. Por cabezón, el acusado ve el mal y se esconde, el necio, el simple, pasa y lleva el daño. Eso está ahí en la Escritura. Usted tiene que ser acusado. Para eso Dios nos dio la inteligencia,
para que la usemos. Bueno, pues algo que tú tienes que saber, lo primero que tienes que saber, el primer paso que debes saber es que Dios desea sanarte. Y algo que es más profundo, que ya Dios te sanó. Ya Jesús llevó tus enfermedades. Los otros días un hermano me preguntó, pastor, yo lo oí a usted decir que Jesús, a la mayoría de las personas que sanó no eran cristianos, eran pecadores. Y dije, sí. La mayoría de las personas que Jesús sanó eran pecadores. Luego siguieron a Jesús, pero la mayoría eran pecadores. Cuando llegaba a una aldea, la gente había oído de Jesús y venían a él para ser sanados, y Jesús los sanaba. Pero no eran gente que ya creían en Jesús y se congregaban en el nombre de Jesús. No. La mujer de flujo de sangre oyó que el que le tocaba el manto era sanado y ella vino por detrás arriesgando su propia vida, porque si sabían que ella tenía flujo de sangre, la podían apedrear y hasta matarla. Y ella se arriesgó, fue por detrás de Jesús, le tocó su manto. Dice que la fe de ella causó que virtud saliera de Jesús y la sanara. Fíjate que fue la fe de ella, no fue la soberanía de Dios, ni que Dios quiso, ni que Jesús quiso sanarla, no. Ella provocó su sanidad por medio de la fe. Jesús se lo dijo, grande es tu fe. ¿Sabe? Hubieron pocas personas que maravillaron a Jesús y fueron aquellas que usaron su fe. Ustedes jamás recibirán nada si no utiliza su fe. Eso es bien importante. Bueno, no sé qué tiempo tengo. ¿Qué tiempo tengo? 1 hora. Pues vamos a dejarlo así ya 1 hora. Vamos a darle conclusión al mensaje. Y algo que quiero que sepas es que Dios desea sanarte. Para eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo. Vamos a estar orando por ti ahora mismo. Pero antes quiero que, si estás interesado en el libro, envíanos tu dirección. La puedes enviar por ahí por Facebook. Tu dirección para aquí, para Puerto Rico y Estados Unidos. Manda tu dirección y cuando me llegue el libro te vamos a estar enviando una copia de él para que lo disfrutes y recibas conocimiento de la perfecta voluntad de Dios para ti. Dios desea el bien para su pueblo. Por eso envió a su Hijo para que muriera y llevara toda maldición en su propio cuerpo. Jesús se hizo maldito, Jesús se hizo maldición en la cruz para librarte a ti de toda condenación y de toda maldición. No te resignes nunca a la enfermedad. No te resignes nunca a las cosas negativas. Usa tu fe y ves en contra de ellas. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Cosas negativas vendrán. El día malo vendrán días malos. Ahora mismo estamos viviendo días malos. Pero tenemos que tener confianza en Dios. En el mundo tendréis aflicción. El mundo lo que te va a traer es aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra dice en Romanos 8:11. Oiga esto. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que ha hecho morar en vosotros. La sanidad no viene del cielo, la sanidad viene de adentro. Si eres cristiano, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y de ahí adentro, su poder sanador se manifiesta. Si estás enfermo, confía. Si puedes cerrar tus ojos donde estás, cree conmigo.
que recibirás un milagro de Dios, que recibirás sanidad de parte de Dios. Yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir conmigo. Haz esta oración conmigo. Padre, yo he recibido tu palabra y sé que es tu voluntad que yo esté sano. Ahora mismo yo recibo la sanidad que Jesucristo compró para mí en la cruz. Él llevó mis enfermedades, por lo tanto yo no tengo que llevarlas. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad en mi cuerpo y ordeno que suelte la propiedad de mi Padre. Yo soy propiedad de mi Padre. Yo me declaro sano desde la cabeza hasta los pies. Satanás, tú no tienes lugar en mí. Yo soy propiedad de Dios. Soy un hijo de Dios y he sido redimido de toda maldición. Por lo tanto, yo recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y me declaro libre de toda enfermedad, me declaro libre de toda opresión, me declaro libre de todo miedo, de todo temor, de toda angustia, de toda depresión en el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. Gracias, Señor. Amén. Y manténgase hablando la palabra, manténgase confesando lo que Dios dice de usted. No confiese a lo que los predicadores negativos hablan. Confiese lo que Dios dice de usted y usted vivirá una vida victoriosa. Bueno, quiero saludar a todos los hermanos de la Iglesia de la Familia de la Fe y a aquellos que no son también de la Familia de la Fe. No digo nombre porque entonces siempre aparece alguien. Usted no me mencionó. Yo, sí, porque siempre en todas las congregaciones hay uno que otro hermanito carnalcito, tú sabes, que siempre está en la carne. Que si no se les reconoce, pues se ofende. Pues para que sea global, que sea para todos los hermanos, pues quiero enviarle un gran saludo, que los extraño, que les amo muchísimo. Y quiero también darle las gracias a todos aquellos que han podido y han sido fieles y han enviado sus ofrendas y sus diezmos. Les doy las expresivas gracias. Porque ustedes saben, reconocen los gastos que conlleva esto, que conlleva este templo y todos los compromisos que tiene la iglesia. Yo sé que hay gente que nos critica y hablan mal de nosotros, que si el diezmo, que si esto, que si lo otro, porque no saben cómo es la dinámica de una iglesia. Ellos piensan que el diezmo es para el pastor. No, el diezmo es para sufragar todos los gastos que conlleva tener una iglesia. Y todo cuesta dinero. Y quiero decirle a los hermanos que ellos nos pueden enviar sus ofrendas mediante PayPal, entrando a la página lafamiliadelafe.com. La Familia de la Fe, www.lafamiliadelafe.com o .net. Y ahí pues va a encontrar el link donde dice donativo. También por ATH móvil, usando el teléfono, no el teléfono que está saliendo ahora en la pantalla, ese teléfono no, sino el teléfono 787-547-5366. 547-5366, no 56, 5366. Y ahí puede con ATH móvil también enviar su ofrenda y sus diezmos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Espero que todo lo que se ha enseñado en el día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Acuérdate que Dios es por ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y en Cristo somos más que vencedores. Bendecidos. Hasta la próxima.
Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.